padre era miembro del club, casi seguro. Era así, ¿no? Ahí algunos me asienten. Por eso tiene, digamos, una connotación especial para mí estar acá hoy. Me acuerdo que acá hace como 20 y pico de años que estaba Fernando conmigo, hicimos una reunión con el doctor Alfonsín en esta misma sala, con lo cual tengo algunos recuerdos emotivos, ¿no? Y sobre todo lo que dijo el presidente al comienzo, que este es un lugar de encuentro, de búsqueda de acuerdos, de consensos. Y eso me llega mucho porque es lo que yo creo que la Argentina necesita. Yo creo que tenemos un desafío hoy de transformación enorme. Tenemos una gran oportunidad que nos da el mundo. El mundo producto de la guerra hace que necesiten lo que la Argentina puede producir. De vuelta, ¿no? Los ciclos de la historia hacen que volvamos a poder producir lo que el mundo necesita, que es energía, litio y alimentos. Básicamente hay energía y alimentos porque se ha perdido una de las principales fuentes de provisión, que es Rusia. Cosa que además no va a terminar cuando termina la guerra. Rusia dejó de ser un proveedor confiable por décadas. Eso nos da una oportunidad enorme que estamos desperdiciando, ¿no? Entonces yo creo que la única manera de poder sacar el país adelante, la única manera, lo que digo acá lo he dicho públicamente en otras conferencias, con lo cual si alguno me escuchó puede ser aburrido, pero coherente, porque digo siempre lo mismo. Entonces, yo creo que la única manera de sacar este país adelante es si logramos romper con la grieta, generar un gobierno que represente una coalición más amplia, que trace un plan que sostengamos 30 años seguidos. Así formulado, suena muy fácil de formular y muy simple, llevarlo a la práctica es dificilísimo, dificilísimo. Obviamente, sacar a la Argentina adelante es muy difícil. Lo que yo sí creo es que si no hacemos eso, la alternativa, y vamos a precisarlo un poco más, nosotros ganamos las últimas 3 elecciones con el 40%, 41, 40 y 41,5, 40. Si nosotros sacamos el 40, volvemos a ganar la elección en un sistema de balotaje, sin ninguna duda. Con tanta convicción creo eso, como creo que si nosotros no ampliamos el 40, no tenemos ninguna posibilidad de transformar la Argentina, dada la profundidad de las reformas que necesita nuestro país. Si nosotros tuviéramos en Bélgica o en Nueva Zelanda, uno puede gobernar con el 30% y no pasa nada. Total, no hay que hacer nada, ¿no? Uno no hace nada y está todo bien porque son países que andan bien. Acá no da para más. O transformamos o nos vamos. No hay manera de administrar más o menos las cosas y bueno, o transformamos o nos vamos. Es así. Ahora, transformar y sostener en el tiempo la transformación, que es lo más importante, requiere, en mi visión, un apoyo político mucho más amplio en el lanzamiento, en la formulación del plan. Y sí, es muy difícil. Lo que pasa es que la alternativa es imposible. Entonces uno tiene que comparar entre 2 caminos. El camino que te lleva seguro al fracaso y otro que es muy difícil. Y bueno, probemos por el muy difícil, probemos algo distinto. Porque si hacemos lo mismo que venimos haciendo hace 80 años, el resultado previsiblemente va a ser el mismo. Y seguimos en un péndulo infernal que ni siquiera hace así el péndulo hace así. Cada ida y vuelta del péndulo estamos peor. Hemos tenido algunos episodios en la historia, y según la visión de cada uno serán unos u otros de recuperación, que siempre terminaron volviendo a caer. Que si uno mira después punta o contrapunta, estamos peor al final que al principio. Yo soy desarrollista de cuna y de sangre. Obviamente el periodo de Frondizi tuvo un arranque de desarrollo y de potencial en la Argentina. Ahora, como se hizo sin un apoyo político sólido, cambió el gobierno y volvió a caer. Entonces miramos punta contra punta y estamos igual o peor que antes. Digo, un proceso de recuperación que no se sostiene en el tiempo, en la historia de un país no deja de ser una anécdota. Una anécdota. Algunos otros podrán pensar que la convertibilidad fue un periodo de prosperidad. Sí, lo que pasa es que después de la convertibilidad vino el 2001. Uno mira punta contra punta. Hubiera sido preferible que la Argentina crezca al 2-3% sostenido, que no. Los crecimientos a tasas chinas terminan sucediéndose por caídas a tasas chinas. Sobre todo porque no tienen el consenso de que lo sostengan en el tiempo. Y esa es la clave.
Y eso es lo que tenemos que intentar hacer diferente. Porque si no hacemos algo diferente, repito, vamos a caer en lo mismo. Tenemos que, por primera vez en muchas décadas, construir un gobierno de coalición. Tenemos que ir a la década del 20 para tener un gobierno democrático que haya sucedido, o sea, que haya mantenido en el tiempo a otro gobierno democrático. Década del 20. La década del 30, permítame poner un signo de pregunta a la democracia, de dudosa democracia, y a partir de la década del 40 tuvimos 40 años de pelea entre civiles y militares, que se mataban en muchos casos, y después 40 años de democracia donde cada presidente fue un fundador, empezando de cero cada vez que empezaba de vuelta. No hay manera de que las cosas funcionen así, no hay manera. Entonces tenemos que intentar algo distinto, y eso, como digo, requiere un gobierno de coalición. En alguna conferencia yo dije que se requería un apoyo del 70% y eso quedó medio instalado. No es matemática esto. ¿Qué quiere decir el 70%? Que no es 50 más 1, con el 50 más 1 no alcanza, pero tampoco es el 100. No se necesita la unanimidad, no existe la unanimidad. Yo hoy, con quienes nos gobiernan hoy, que si uno mira elecciones nomás, en la última sacaron el 30%, y yo creo que no me pondría de acuerdo nunca con gente que cree que hay que hacer una ley mordaza en contra del odio, con gente que cree que la inflación la vamos a bajar con militantes de la cámpora controlando precios en los supermercados, o que tenemos una política internacional basada en nuestra relación con Venezuela y dos más. No, yo no me pondría de acuerdo nunca. Pero eso hoy representa el 30% en la última elección. Hay otros 70% con lo cual podemos conversar. Y tenemos que ir ampliándonos para poder representar un espacio más amplio. Con la convicción de que ampliarse hay que negociar, hay que consensuar un plan. Consensuar no es imponer, es consensuar. Ya en la última elección dimos algunos pasos de ampliación. Acá en la capital lo sumamos a Ricardo López Murphy. Llamémoslo de la centroderecha, pero también sumamos a Margarita Stolbizer en la provincia del progresismo, del centro progresismo. En 4 provincias fuimos encabezados por candidatos filoperonistas, 4, que nos fue bien además. Independientes como Facundo Manes, como Carolina Lozada en Santa Fe. Dimos un paso de ir sumando. Tenemos que seguir en ese camino, sabiendo que no es que hay un candidato o una persona que represente hoy un 10% en el medio, no. No es una de 10 o de 15, en realidad son 10 de a 1. Hay que ir sumando. ¿Qué sé yo? Hay 2 partidos provinciales en la Argentina que gobiernan, ¿no? En Neuquén y Río Negro. Bueno, trataremos de ganarle la elección, pero si no, hay que incorporarlos a un gobierno de coalición. Ustedes me dicen, bueno, ¿cuánto representan? Bueno, 1% del electorado nacional, 2 diputados y 2 senadores. Y sí, hay que ir sumando. No es uno que te traiga 15%, es 15 de a 1. No doy nombres porque cualquier nombre tiene connotación política. Pero, así como sumamos en esta elección, tenemos que seguir sumando. Yo creo que es el único camino. Probabilidad difícil, sí. El camino de querer imponer las reformas con nuestro 40% es inconducente. Esa es mi opinión. Y esa convicción me lleva a decisiones hoy. Porque, ¿qué quiere decir eso? Que si nosotros llegamos al gobierno desde la grieta extrema, diciendo que todos los que no están con nosotros son unos corruptos delincuentes y no sé qué, al otro día es imposible ir sumando a algunos más. Primero, porque uno no tiene autoridad moral para hacerlo. Y segundo, porque las relaciones personales también juegan en esto. Entonces tenemos que ya desde hoy tener la convicción de que necesitamos un gobierno de coalición más amplia. Eso, como digo, condiciona. Yo estoy haciendo mucho recorrido al interior acompañando a nuestros candidatos. Ahora, cuando voy a algunas provincias donde imagino que el gobierno provincial podría llegar a ser parte de nuestro acuerdo, no voy a decir que el gobernador es un corrupto delincuente. En todo caso, diré que los nuestros son unos fenómenos, pero no rompo todos los puentes. Con lo cual, yo de vuelta estoy convencido, si alguien hoy me firmara un cheque en blanco y me diría, mira, si vos te pones en el extremo de la grieta, sos presidente, le devuelvo el cheque. Porque te condena al fracaso antes de empezar. No sirve, no vale la pena probar así. No vale la pena. Yo estoy convencido de eso y yo trabajo para eso y eso me genera hoy decisiones y me genera algunas discusiones en nuestro espacio
de quienes creemos que hay que buscar acuerdos, que repito, digo, para que no haya malos entendidos, no es con todos, no es con el gobierno actual. Pero sí creo que tenemos que tener una actitud de diálogo y sostenerlo siempre. Hay otros en nuestro espacio político que tienen opiniones más extremas, que es válido, y se generan esas discusiones. Yo voy a sostener esto hasta el último día, con la convicción de que no solo es lo necesario para poder después hacer un acuerdo que nos permita transformar la Argentina, sino con la convicción además que es el mejor camino para llegar al gobierno. Yo creo que ahí afuera hay una enorme mayoría silenciosa que no se expresa, que no tiene Twitter, que no va a las marchas, que no quieren extremos. Y cuanto más se extrema el gobierno, como está pasando estas semanas, cuando más se radicalizan, más vale la actitud de la racionalidad. Y voy a usar una palabra que no tiene buen marketing, pero hasta ahora no encontré otra, que es la moderación. Yo creo en la valentía de la moderación, que es muy difícil, que uno tiene que definirla en cada decisión. Y es mucho más difícil cuando uno gobierna, porque cuando uno solo habla, uno decide lo que habla y es muy fácil el hablar. Cuando uno además gobierna y tiene que tomar decisiones que afectan la vida de la gente, digamos, la convicción de la moderación y la firmeza de la moderación vale más todavía. Yo estoy convencido de este camino y intento, obviamente con errores y aciertos, ser coherente a eso. Y me enfrento a eso en decisiones de gobierno todos los días. Y voy a sostener ese camino porque creo que es el único camino para sacar a la Argentina adelante. Ahora, la próxima pregunta de ustedes podría ser, bueno, ¿el acuerdo y la coalición para hacer qué? Primero, es para hacer lo que han escrito los economistas argentinos en los últimos 20 años y está ahí, digamos, apilado en bibliotecas. No hay mucho secreto. O nosotros vamos a un mundo capitalista, yo creo que tenemos que ir a un mundo capitalista con un Estado desarrollista, con un Estado no grande pero sino fuerte y con un Estado con capacidad de impulsar sectores. No le tengo miedo a eso, no le tengo miedo a la crítica del extremo liberalismo que cree en un Estado, casi, no ausente, pero sí limitado a funciones básicas. Ahora, hay algo al que no le podemos escapar, no le podemos escapar más, y no es ideológico, al equilibrio fiscal. Lo dijo el presidente de Chile recién electo, Boric, que viene claramente de la izquierda. El equilibrio fiscal no es izquierda ni derecha, es la ley de gravedad. Hace 100 años que estamos tratando de esquivar el equilibrio fiscal y no da para más. O equilibramos las cuentas o el resto, nada va a funcionar. Nada va a funcionar. Porque a diferencia de gobiernos anteriores, y esto que digo por ahí es una suerte y no lo digo irónicamente, nadie nos va a prestar para no hacerlo. Nadie nos va a prestar. Nadie nos presta. Entonces se acabó, ya es abstracta la discusión. Hay que hacerlo. Si nosotros no estabilizamos la economía, nada más funciona. Nada más. Es precondición. Eso no es un plan de desarrollo, no. Es para empezar. Y eso va a ser difícil al principio. Las herramientas específicas para hacerlo las tienen que definir los economistas mucho más cerca del día D, que es el 10 de diciembre del año que viene, cuando sepamos qué condiciones macroeconómicas va a haber, que hoy no tenemos la más pálida idea qué va a pasar con la Argentina el próximo año. Nadie lo sabe. Entonces, ahora, la decisión política es que tenemos que estabilizar y bajar la inflación. Con estos niveles de inflación, ni empecemos. Ni empecemos. Ahora, eso requiere tomar muchas decisiones. Una de ellas es que no podemos seguir gastando más que lo que tenemos. Otra de ellas es que tenemos que replantear el sistema de relación nación-provincias. La Argentina se ha constituido, hoy es un país totalmente unitario, con un nivel de concentración de recursos y de poder en el gobierno central que no tiene mucho antecedente en la historia. La Constitución dice que somos federales, hay que refederalizar la Argentina. Y eso supone recursos y responsabilidades. Hay que darle más recursos a las provincias y más responsabilidades. Provincias que hoy dependen en su presupuesto 80% del gobierno nacional son delegaciones, no son provincias, son delegaciones, ¿no es cierto? Entonces,
que cuando tienen que construir 2 cuadras de cordón cuneta tienen que venir a tocar la puerta de algún ministerio acá en Buenos Aires. No existe eso. Hay que replantear el federalismo. Y hay que tener un plan de desarrollo que suponga apostar fuerte a sectores que hoy vemos que tienen ventajas comparativas. El litio en el norte, que es descomunal el potencial que tenemos, segundo yacimiento más grande del mundo. Vaca Muerta, segundo yacimiento más grande del mundo de hidrocarburos no convencionales. La guerra ha hecho que los hidrocarburos tradicionales, que antes parecía que se agotaban en 20 años por un tema de cambio de modelo energético, ahora se extendieron 50 años más. Y un gran proveedor desapareció del mercado, que es Rusia. Tercero, los alimentos. Gran proveedor Rusia-Ucrania que no va a estar en el mercado. La industria tecnológica. Muy buenas ventajas de capital humano y talento en la Argentina todavía, a pesar de los golpes a la industria. Y yo creo que tenemos que hacer una apuesta fuerte al turismo por el potencial que tenemos, pero también porque genera mucho empleo, y es muy importante. Y tenemos que trabajar en incentivar lo que llamamos incentivar el marginal, o sea, incentivar el nuevo trabajo, la nueva exportación, la nueva inversión. Hoy, hasta que no lleguemos al equilibrio fiscal, plantear que desde el día cero se pueda hacer una baja de impuestos significativa, no es realista, porque primero tenemos que equilibrar el déficit. Sí se pueden hacer cosas selectivas, sectoriales, pero sobre todo pensando en incentivar, digamos, el trabajador nuevo, que ese hoy aporta cero porque no es trabajador. Entonces eso es gratis para el Estado. Hay que hacerlo inteligentemente, pero hay mucho para hacer en esto del incentivo de lo nuevo, del incentivo del adicional, que tiene costo fiscal cero, porque ese adicional hoy no existe. Lo digo por un trabajador adicional, una exportación adicional y una inversión adicional. Y todo esto es sostenible en el tiempo. Esto es lo que nos va a permitir arrancar. Todo eso es sostenible en el tiempo si logramos darle un apoyo fuerte al principio. Por eso el apoyo político es necesario tanto para poder aprobar al principio las reformas, como también para dar una idea de continuidad en el tiempo. Apostando al camino más largo. No sirve crecer a tasas chinas. Tenemos que crecer al 3% por año sostenido, como hizo Israel, como hizo España, como hizo Chile saliendo de la dictadura. Son países donde cambian los gobiernos y nadie se entera. Algún matiz, alguna impronta personal del presidente, pero nadie se entera. Y esto solo es sostenible en el tiempo si encaramos en serio una transformación educativa. Porque si no, dentro de unos pocos años nos quedamos sin capital humano que sostenga las industrias que hoy queremos promover. Y es un problema que existe hoy. En Vaca Muerta no consiguen ingenieros, no consiguen técnicos, hoy. Con lo cual, y hoy tenemos una desventaja muy grande en eso. Y una inequidad tremenda en eso. Y lo digo con todo orgullo. La diferencia de calidad, de todo, de la escuela pública en la Ciudad de Buenos Aires con el que está del otro lado de General Paz, ha aumentado la brecha de manera exponencial. Ayer yo anuncié que íbamos a devolver un día de clase que nos sacaron la semana pasada y el mismo día, no sé si de casualidad, el gobernador de la provincia dijo que les iban a sacar un día más de clase a los chicos para capacitación docente. Para muestra basta un botón, como dice el dicho, ¿no? En la Ciudad de Buenos Aires tenemos jornada extendida para todos, inglés de primer grado a quinto año, 190 y algo de días de clase estricto, que no se pierde ni un día, con el estándar nacional de 180. Los chicos que tienen previas van los sábados, van en vacaciones de invierno, todos tienen una computadora desde el jardín a su disposición, todas las escuelas conectadas con una banda ancha de verdad. La diferencia de calidad, y empezamos este año con, para mí, los dos grandes cambios más estructurales, que son los chicos en el último año de la secundaria hacen una práctica laboral en un lugar de trabajo, como en Alemania, y lo más importante es que acabamos de cambiar el estatuto del docente, que no se cambiaba desde el año 85. A partir de ahora la carrera del docente no depende solo del paso del tiempo y la antigüedad, como era, sino del mérito, de las evaluaciones de desempeño y de la capacitación. Es un cambio cultural monumental. No vamos a ver el resultado ni el año que viene ni el próximo, pero en 10 años es una revolución eso, porque cambia el incentivo del docente. Esto es lo que yo creo que hay que hacer.
Pero vuelvo al principio. Sin un acuerdo político amplio que lo sostenga, esto no tiene destino. Con lo cual yo trabajo todos los días y voy a trabajar para eso. Y estoy convencido que hay una mayoría de argentinos que están en la misma dirección y sintonía. Siempre el mensaje de los extremos es mucho más fácil, es lineal. Cualquier cosa que diga el otro uno critica. No hay que pensar demasiado. Ahora, es muy simple, no es lo que cambia la Argentina. El difícil camino de la racionalidad, de la moderación, de la firmeza en defender valores, es el que nos va a llevar a sacar el país adelante, y yo voy a fondo por ese camino. La Comunidad Económica Europea dijo que a partir del año 2035 no hay más autos que no sean eléctricos. Eso supone millones de toneladas de litio para las baterías. Tercero, los alimentos, donde también todo el complejo ruso-ucraniano, que es una zona muy fértil en el mundo, está fuera de juego. El mundo necesita alimentos. Después, la tecnología. Son industrias de sueldos altos donde tenemos una ventaja comparativa en el capital humano. La tecnología ya hoy en el sentido amplio, ¿no? Porque son las industrias basadas en el talento, es más que tecnología. El turismo, claramente. Tenemos una diversidad de locaciones infernal a contraestación del mundo, a contraestación de los países más desarrollados. Y es muy, muy mano de obra intensivo, necesitamos trabajo. Y después hay cosas selectivas, hay industrias en este país que tienen muy buena competitividad. Yo cada vez que voy al interior, voy recorriendo, visito industrias, empresas exitosas, si las hay. O sea, no quiere decir que al resto no le demos impulso. Ustedes piensen que la sola estabilidad, comparado a lo que venimos, es un impulso para todos los que producen enorme, si logramos la estabilidad. Pero digo, pensando hoy en lo que el mundo necesita, y estos sectores tienen una ventaja muy grande. En el corto plazo, todo lo que se puede hacer desde el gobierno nacional, que son los que alimentan y financian a las organizaciones sociales. El resto, a ver, ¿qué haríamos si estuviéramos en el gobierno nacional con eso? Lo primero es cortar la intermediación. Hoy, este gobierno que se tilda de estatista ha privatizado la política social, que es una de las funciones básicas del Estado. La tercerizó. La decisión de quién recibe una ayuda o no del Estado no la hace el Estado, la hacen terceros, organizaciones que nadie votó, que además hoy a esta altura, casi reconocido por eso, son mucho más organizaciones políticas que sociales, que con eso les dan un poder de movilización enorme. ¿Por qué? Y porque la gente que no va a hacer la manifestación le cortan el plan. No es que en otros países no hay manifestaciones, hay muchísimas menos por esto, porque el poder de extorsión para que vayan a manifestarse es infinito. Entonces ya sacándole la intermediación a las organizaciones sociales, se desinfla muchísimo la capacidad de movilización. Cuando hay una manifestación de 30.000 o de 50.000 personas, se cortan las calles en todos los países del mundo. Lo que pasa es que en los países normales en el mundo, eso pasa algunas pocas veces por año, porque nadie puede movilizar eso todas las semanas. Acá se moviliza todas las semanas porque es la extorsión de que te corto el plan. Entonces, no habiendo esa posibilidad de extorsión, y baja mucho la convocatoria de las movilizaciones. Obviamente las marchas que se evitan no son noticia. Nosotros todos los días, y de vuelta no pretendo que sea noticia porque no es noticia, todos los días estamos evitando cortes de a 300 personas, de 500, de 1000, lo sacamos, es una discusión en la calle, alguna que tiene más fricción, otra no, pero todos los días pasa eso en la ciudad. Nadie se entera de la marcha que no se hace. El problema que acá, con la intermediación de los planes, es que tienen capacidad de movilización de marchas muy grandes, muchísimas veces por año, todos los días si quisieran. Para mucha gente, y lo han dicho, no lo digo yo, mucha gente con el micrófono de la prensa en la mano dice, este es mi trabajo. Yo creo en la sana combinación en un gobierno, y me toca a mí el rol que tengo, armar gobiernos, armar los equipos de gobierno,
Yo creo en la sana combinación de gente con más experiencia, con experiencia en el Estado, que es todo un saber, ¿no? Es todo con gente más de afuera que venga a sacudirnos un poco la cabeza. Ni todo de un lado ni todo del otro. O sea, la experiencia es válida en cualquier actividad, en cualquiera. ¿No? Alguien tiene un problema de salud, no llamaría a alguien que no sea médico para que me traiga ideas nuevas. Prefiero que sea un médico, yo por lo menos. Y cuanto más experiencia tenga el médico, mejor. Entonces, si en algo tan sensible como nuestra salud priorizamos la experiencia por sobre la creatividad y en el manejo de la cosa pública, que es la organización más importante lejos que tiene un país, también. Yo creo, existe la experiencia. Estos mensajes facilistas de algunos que dicen, como la política fracasó en la Argentina, tiene que venir uno de afuera. A esos mismos les preguntaría, ¿no? Si se harían operar por alguien, por un escribano, o si le dan su plata a ser administrada por un sociólogo, sin menospreciar a otras profesiones. En decisiones personales uno elige la experiencia, ¿por qué en el país no? O sea, alguien de afuera que no tiene ninguna experiencia, yo no le daría el manejo de nada, porque existe la experiencia, existe, uno va construyendo experiencia. Y estas generalizaciones, por más que es cierto, uno mira los 100 últimos años de la Argentina y la clase dirigente fracasó, o fracasamos, me incluyo. Pero uno también tiene el criterio de discernir, no son todos iguales, no son todos iguales, o no somos todos iguales. Entonces, yo creo en la experiencia, pero creo que esa experiencia hay que sacudirla, hay que desafiarla con miradas nuevas, con gente que no esté inmersa en las razones por las que no se puede. Porque hacer la transformación de la Argentina nos podríamos quedar acá todo el día, mañana, todo el fin de semana, anotando las razones por las que es difícil, no se puede, la oposición de tal otro, te van a trabar, que la manifestación, que el sindicato. Todo el día nos quedamos acá anotando razones por las que no se puede. Y mi respuesta sería, y sí, es difícil, sí. Obviamente es difícil, si no ya lo hubiéramos hecho, pero hay que enfrentarlas. Entonces, la combinación de gente, no más joven, yo no creo que la edad sea un criterio, pero sí más nueva de afuera, es buena, ayuda, airea. No puede ser la base de un gobierno. La experiencia existe. Y la experiencia, no hay tiempo para construir la experiencia ya estando en el gobierno. Y ahí empalmo con la segunda pregunta. El día de la elección a la noche hay que dar una señal muy clara, lo más precisa posible de cuál es el rumbo. No hay segundas chances para una primera impresión, dice el dicho. No tenemos 100 días, tenemos 100 horas. 100 horas. Si en 100 horas nosotros no definimos un rumbo claro, poniendo arriba de la mesa las principales medidas y las principales leyes, se nos va el tren. Se nos va el tren. Por eso es tan importante la preparación previa. Uno en 100 días no puede definir un plan. La única chance que tiene es haberlo hecho antes. Yo hoy, para tomar el ejemplo de hoy, a un año, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, un año y 3 meses, justo un año y 3 meses del cambio de gobierno, hoy, que además a mí administrar esta ciudad yo me lo tomo con mucha responsabilidad y me dedico mucho tiempo, hoy le dediqué 2 horas a estudiar un tema en particular que es la ley de coparticipación. Digo, le estamos poniendo tiempo y responsabilidad a prepararnos desde hoy. Yo le dedico 4, 5, 6 horas por semana a eso. Y lo estamos haciendo con mucha responsabilidad, porque va a ser muy difícil. Entonces tenemos que prepararnos. Tenemos que preparar los equipos, tenemos que preparar los temas, tenemos que estudiar en detalle. Acá las cosas se cambian yendo a fondo, no con postulados ni con títulos. Si eso no se traduce en una ley, que hasta el último artículo está bien formulada, no sirve. Es una expresión de deseos. Y estamos trabajándolo desde hoy eso. Y hay que anunciarlo ese día a la noche. Primero discrepo un poco con los adjetivos. En todo espacio político en el mundo hay, en vez de luchas intestinas, ¿por qué no lo podemos llamar genuinas vocaciones de más de uno de ocupar un cargo? Es lo mismo. En ningún país del mundo a un año de la elección están definidos los candidatos. No existe. ¿Por qué nosotros debiéramos hacerlo?
Por ahí, en vez de luchas intestinas, es vocación de más de uno de acceder a un lugar. Yo estoy convencido que si nosotros hoy tuviéramos todos los candidatos ya definidos, si no hubiera ninguna discusión interna, si todos totalmente alineados en la misma dirección con un mismo mensaje, seguramente no me harían esta pregunta, pero más seguro de eso estoy que no ganamos una elección en la vida. Un proyecto mayoritario es heterogéneo, si no, no es mayoritario. Entonces nosotros tenemos que administrar la heterogeneidad, donde hay gente que tiene que pelear un voto más extremo, una gente que tiene que pelear un voto más práctico, otros al voto útil, algunos al interior, otros acá en la capital, unos más hacia el radicalismo, otros más hacia el PRO, algún filoperonista por allá, dos evangélicos, alguien que venga de, qué sé yo, alguno de la cultura. Y hay que administrar esa heterogeneidad. Para mí sería un error enorme querer matar la heterogeneidad. Repito, sería mucho más cómodo, no apareceríamos en los diarios, Yo le decía el otro día a un periodista de La Nación, que ellos tienen un corrector, yo digo, automático, que cada vez que ponen la palabra interna, sin que diga nada, le aparece feroz al principio. Corrector de estilo, ¿no? Cada vez que se habla de interna es intestina, ¿no es cierto? Y sí, a ver, les doy dos noticias, una buena y una mala. La buena, esa heterogeneidad es la que nos va a hacer ganar la elección. La mala, durante el próximo año van a seguir encontrando en los diarios, día por medio, fulano se peleó con Mengano, tensión en el otro lo miró mal, se sentó a la derecha, entonces no le dijo, no lo saludó. Bueno, todo eso va a seguir pasando. Va a seguir pasando. Digo, no es lo mejor, eso tiene límites, a veces nos pasamos del límite, pero va a seguir pasando. Y es la heterogeneidad que nos permite ganar. A la hora de la verdad, es la primera vez desde la vuelta a la democracia que con el peronismo en el gobierno, ahora el llamado kirchnerismo, la oposición se ha mantenido unida. Primera vez. Primera vez que la oposición llegó unida a la elección de medio término y les ganamos. Y gracias a eso hemos frenado las peores leyes que este gobierno quiso impulsar, que son las institucionales. El avance sobre la procuración, Pablo, corregime que es todo tu expertise en la composición del Consejo de la Magistratura, con la Corte, en la Corte, la conformación de la Corte y la reforma judicial. Si hubieran pasado esas 4 leyes, hoy estaríamos yendo en un tobogán hacia Venezuela rapidísimo. Toda nuestra coalición se mantuvo férreamente unida para evitar eso. Y gracias a esa unidad no entramos en default con el Fondo Monetario, que hubiera sido una catástrofe. Dicho esto, mañana cuando abran el diario van a encontrar otra nueva pelea de uno con el otro. Y va a volver a decir interna y corrector feroz interno. A no asustarse entonces cuando lean lo de la interna feroz. Sí, no digo que sea lo mejor y eso angustia a la gente, no estoy haciendo apología de la interna feroz, creo que tiene límites, a veces nos pasamos, no digo que sea lo mejor, digo que es la realidad, un espacio que quiere ganar. Y tener mucha gente que quiere ser significa tener mucha gente dejando la vida, todos peleando, poniendo la energía, todo el mundo con la expectativa. Eso genera mucha movilización. La única respuesta más seria, porque la próxima respuesta se les tiene que dar la gente nuestra que está estudiando cada tema, no es mi especialidad. La única palabra que yo encontraría es otra, o sea, diferente a la actual. Creo que hay pues la palabra sin caer en algo peyorativo, pero hay desperdicio es mucho. Falta de utilización óptima, vamos a ser más elegantes, de un capital humano que hoy no estamos aprovechando. Hay que pensar. Y hay que pensar, como dicen algunos, fuera de la caja. Hay que pensar con creatividad. Hoy la Argentina no tiene hipótesis de conflictos bélicos. Entonces, tenemos que tener una Fuerza Armada que colabore y seguramente mucho. Hay gente muy capacitada. Yo tengo buena relación con los que tienen sede en Capital, muy buena. Y hay gente de primera, súper entrenada, bien. Que yo siento que es una combinación de desaprovechamiento y frustración. Ahora, más precisiones no tengo. ¿Cuánto pueden colaborar ahí? No quiero dar hipótesis que no tengo mucho fundamento tampoco, así que...
La ley de odio va a ser otro ejemplo de que la unidad de la oposición evita leyes que atentan contra las instituciones. Yo creo que ellos, como ellos lo saben, no van a intentarlo. Muy peligroso. Muy peligroso. No digo que no haya situaciones que no lo ameriten, pero una democracia plebiscitaria, doy 2 ejemplos nomás. El Brexit y los acuerdos de paz de Colombia. 2 ejemplos. Generan riesgo de, voy a inventar una palabra, populismación de la política, de darle mucha pie al populismo, al discurso encendido, populista, cortoplacista. Yo creo mucho más en construir instituciones sólidas donde los procesos de decisión tengan las complejidades que tienen las decisiones que hay que tomar. El caso del Brexit es el más patético. Un presidente, un irresponsable, porque fue un irresponsable primer ministro inglés, para fortalecer su poder que estaba cuestionado, puso a discusión algo que era obvio que ganaba y metió a Inglaterra en la peor catástrofe en los últimos 500 años, para fortalecer un poder de un gobierno que parecía débil. Y aparece un loco, no sé cómo se dice, como Boris Johnson, y con su locura y su dialéctica lleva a Inglaterra a la peor catástrofe de su historia. Es peligroso. A mí me parece riesgoso. Sí, de hecho están pagando las consecuencias los ingleses. Por eso, y fue por un plebiscito. Ojo, yo creo mucho más en... Las decisiones complejas requieren procesos complejos. No digo burocratizar al extremo e inmovilizar. Los procesos tienen que estar acordes a la complejidad de la decisión. Sí, en el caso del Brexit me parece se podría agregar que para tomar una decisión sensata respecto del Brexit hacía falta un cúmulo de información y de conocimientos de toda índole que era imposible explicar en una campaña electoral. Voy a otra pregunta. Dice, indudablemente el tema vallas generó un conflicto. Mira, perdón, déjame darte otro ejemplo. Lo vimos el fin de semana. Perdón, el plebiscito en Chile. Otro ejemplo. Hubiera sido una catástrofe. La Constitución que fue plebiscitada. Por suerte, los chilenos no se suicidan al final. Y al meterlo en el complejo proceso de reforma constitucional, lo que fue un plebiscito de aprobación simple, que hubiera sido una catástrofe, le pusieron racionalidad. Ahí tenés otro ejemplo más cercano todavía. Bueno, vuelvo a la pregunta. Dice, indudablemente el tema vallas generó un conflicto, tanto al interior de Cambiemos como con el gobierno. La pregunta es, ¿qué aprendizaje te dejó? Primero de todo, que las vallas no son un objetivo en sí mismo. Son un instrumento de la policía, que los usan o no, cuando los que saben de esto de la policía lo consideran. Obviamente, yo no soy ingenuo, tiene una connotación política todo. Ahora, a mí me toca no discursear ni hablar de lo simbólico, a mí me toca resolver problemas. Y voy a los hechos. Viernes, ¿tuviste la calle cortada? Después de toda la semana de caos en la ciudad, en la esquina esa, estuvo cortada de las 3 de la tarde hasta las 2 de la mañana. De viernes a lunes, episodio de por medio, se cortó media hora. No hubo más choripanes, no hubo gente subida a los árboles, no hubo petardos a las 2 de la mañana, no hubo el caos. De viernes a lunes. Y no hubo una escalada de violencia en el medio con 200 heridos, 14... No. Entonces, si uno los mira objetivamente, los resultados, decisión de las vallas de por medio, de viernes a lunes cambió el mundo, cambió radicalmente. Y toda la semana fue igual. Se cortó media hora, 40 minutos, 10 minutos cuando llegaba la vicepresidenta a su casa a las 7 de la tarde. Entonces, si vamos a los resultados, que es lo que a mí me toca, las vallas fueron efectivas. Punto. Yo tengo que laburar para eso, más que opinar. Las vallas fueron efectivas. Vamos a más en detalle. Sábado. 5.000, 7.000 personas en la calle, situaciones de mucha tensión con la policía.
Se genera la situación de tensión. Se acuerda una reunión con el gobierno nacional, que van la gente nuestra. A las 2 horas no había una persona en la calle y no escaló la violencia. Entonces la pregunta que me hago es, ¿cuál es mi responsabilidad? ¿Buscar mi posicionamiento político de decir yo con ellos no acuerdo ni me siento nunca? ¿O hacer que la gente se vaya de la calle de la forma más pacífica posible? Queda clara cuál es mi posición. Se fueron. Entonces yo me remito a los hechos. Con nuestro acuerdo, el sábado a las 2 horas se fueron. Con el episodio de ida y vuelta a las vallas, pelea, tensión, de viernes a lunes cambió el mundo. Siempre voy a estar del lado de asumir mi responsabilidad y además creo que al final del camino convicción coincide con conveniencia. O sea, mi convicción que eso es lo que hay que hacer al final del camino es lo que la gente termina valorando, ¿no? La vocación de resolver los problemas de la forma más equilibrada posible. Y yo creo en eso. Y es un buen ejemplo, es un buen ejemplo de lo que yo creo. Es mucho más fácil ponerse en el extremo, a cuestionar, criticar, perdón la palabra, putear por todo lo que hace el otro, que en el fragor de la discusión sentarse a discutir y negociar cómo encontramos una salida que sea lo mejor para la gente. Mucho más fácil ponerte en el extremo. Ahora, lo que resuelve el problema es la vocación de resolver los problemas. La valla es un medio, no es un fin en sí mismo. Yo no hago apología de la valla. Yo tengo que lograr que la gente se vaya a su casa de la forma más pacífica posible y lo logramos. Eso es lo que yo creo. Seguro el límite es el oficialismo actual con todos los que están, con todos los que representan el oficialismo actual. Y vamos a poner nombres para hacer las definiciones más concretas. Yo jamás he negado públicamente que soy amigo personal de Sergio Massa. Me lo preguntan y yo lo sostengo. Con la misma convicción sostengo que no sería parte de un acuerdo alguien que tiene un rol tan importante en la coalición actual. Y lo digo claramente. Así como él, toda la coalición que hoy representa el oficialismo. Distinto es casos de gente electa como gobernadores e intendentes, que por ahí son parte en el sentido amplio del oficialismo, pero que tienen votos propios, criterio propio, y que yo entiendo que podemos tener un diálogo. De vuelta, no le pongamos nombres porque todo nombre tiene connotaciones y van a empezar a especular y eso. Pero también creo que los extremos por izquierda y por derecha no son buenos, ¿sí? Ninguna posición extrema es buena. Entonces, los límites son el oficialismo actual y los extremos. Yo te diría 3 cosas. Una la dijiste vos, que es evitar, como sea, los embates extremos contra las instituciones, cosa que venimos haciendo muy bien. Primer punto. Segundo punto, todo aquello que esté en la dirección correcta de lo que nosotros creemos y que nos haga ganar tiempo en términos de que se decida antes, tenemos que acompañarlo. O sea, tenemos que tener una actitud de oposición constructiva en ese sentido. Ojalá que haya muchas cosas que ellos hagan en la dirección correcta porque nos permite ganar tiempo. Si querés el ejemplo extremo que no es legislativo es el famoso gasoducto. Claro. Ojalá que lo hagan, ya, y si podemos ayudar de alguna manera y todos a poner un caño y vamos. Bueno, si hubiera alguna ley con ese espíritu, yo no tengo ninguna duda que tenemos que apoyarlo. Tercero, ser muy claros en aquellos temas que definen valores, que definen posiciones muy claras nuestras. ¿Qué quiere decir esto? No podemos votar leyes que aumenten impuestos, por ejemplo. Y por último, y creo que ahora hay un desafío, no esperando el año que viene, sino de acá a fin de año, donde tenemos que buscar la combinación de la unidad, pero además, si podemos lograr evitar cosas malas y adelantar decisiones, que es el presupuesto. El presupuesto, tenemos que tener una actitud hacia el presupuesto mucho más allá de ser la oposición. Sí, que se va a repetir el año próximo, sí. El presupuesto también lo vamos a aprobar. Nosotros tenemos que pensar el presupuesto obviamente como oposición, pero sobre todo como futuro oficialismo. Y es todo un cambio, es un cambio de actitud diferente, es una actitud diferente. Tenemos que pensar este presupuesto como futuro oficialismo. Y por supuesto, Pablo, el valor de la unidad.
Digo, no menospreciar el valor de una unidad. Ya hubo varias, ninguna de vida o muerte, ninguna que no tenga vuelta atrás, pero hubo varias situaciones este año donde hubo posiciones encontradas, diferentes. Como yo dije al principio, si queremos ganar tenemos que ser heterogéneos. No exageremos tampoco. No exageremos. Creo que fue un equilibrio en eso. Entonces, habiendo habido el otro día una posición diferente, ni juzgo ni dejo de jugar, hubo una posición diferente, debiéramos tratar en las próximas, si querés, de compensar esa diferencia buscando algunos gestos de unidad lo antes posible, por decirlo de alguna manera. Coincido íntegramente, y algunos diputados y exdiputados que están aquí presentes saben que para eso trabajamos en el Congreso. Bueno, Horacio, muchísimas gracias por haber venido, mucha suerte. Todos los jefes de gobierno que han venido al foro han sido nombrados miembros honorarios de este club y en consecuencia entrego el comprobante de esta situación de miembro honorario en este momento. Muchas gracias. Pero una pregunta, permiso. ¿Esto cuenta para la cábala o no? Yo diría que no. ¿Cuenta o no cuenta para la cábala? Son sin pagar la cuota. Acá me dicen que cuenta si pago la cuota. Y bueno, para que vaya enterándose, le entrego un libro con la historia del club, que bueno, como socio, muchas gracias.